Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo 6 y nosotros hablaremos sobre la segunda intervención francesa en el país. Esto se llevó a cabo del 8 de diciembre de 1861 al 21 de junio de 1867. Para entrar un poco en contexto, esto pasó porque después de la Guerra de Reforma en 1861, Benito Juárez, que era el presidente en ese entonces, vio la precariedad económica del país, su inestabilidad política, así como los conflictos internos que se llevaban a cabo, por lo que decide anunciar la suspensión de los pagos de la deuda externa en este mismo año. Por su parte, los principales acreedores, como lo eran Francia, España y Reino Unido, forman una alianza conocida como la Convención de Londres, mediante la que envían tropas al puerto de Veracruz para exigir su respectivo pago. Algo a mencionar es que esto ocurre paralelamente durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, por lo que el gobierno liberal pierde un importante aliado ante este conflicto. Juárez pudo negociar con los tratados de la Soledad, lo que convenció a británicos y españoles a retirar sus tropas en 1862. Pero Napoleón III permaneció en el país con el objetivo de aumentar su influencia en México y buscar una alianza con los Estados Confederados de América, de tal manera que los Estados Unidos se debilitaran y así obtener la hegemonía del continente americano. Ahora, como observamos, los antecedentes para que llegara el Segundo Imperio al país fueron la Guerra de Reforma entre los conservadores y liberales, el empobrecimiento del país y el deseo del Imperio francés en expandirse en América. Sin embargo, las causas después de la expulsión de Santa Anna del país se dividían entre los conservadores que buscaban un sistema monárquico y eclesiástico apoyado por la milicia, y los liberales buscaban una república representativa federal. Ahora, los personajes importantes que veremos durante este conflicto en México serán Benito Juárez, Porfirio Díaz, el general Ignacio Zaragoza y Manuel Doblado. Y por su parte para Francia sería Napoleón III, Maximiliano de Habsburgo, Charles Ferdinand y François Bazin. La batalla del 5 de mayo de 1862 se originó por dos grandes causas. Una fue por la situación económica que estaba pasando el país debido a la guerra de la Reforma y la otra fue por la decisión del presidente de aquel entonces, que era Benito Juárez, de hacer un parón a la deuda externa del país, haciendo que España, Reino Unido y Francia se unieran para hacer una intervención militar. Francia intentando hacer una conquista hacia el país, mientras que España y Reino Unido decidieron retirarse tras llegar a ciertos acuerdos. El ejército francés en aquel entonces era considerado el mejor o uno de los mejores del mundo y tenía una superioridad numérica y de armamento en contra del ejército mexicano. Aún así, el ejército mexicano logró defenderse en los fuertes de Guadalupe y Loreto e hizo que el ejército francés retrocediera después de tres ataques. A pesar de esto, el ejército francés, Napoleón III hizo que mandaran a más de 3.000 soldados hacia México, que llegaron a Puebla en 1863, solo un año después de lo sucedido. En este año, Zaragoza fallece por una enfermedad y su sucesor fue Jesús González Ortega, cuyo ejército fue situado del 16 de marzo al 17 de mayo de 1863, año en el que tomaron a Puebla, dejando así el camino libre hacia la capital. Debido a la inminente llegada del ejército francés hacia la ciudad, el presidente decidió abandonar la ciudad el 31 de mayo, mientras que el ejército francés lograba entrar a la ciudad el 17 de junio de 1863.
Y bueno, yo voy a hablarles sobre el Segundo Imperio Mexicano, un periodo muy importante en la historia de México que ocurrió entre 1864 y 1867. Después de varios conflictos entre liberales y conservadores, se decidió invitar al archiduque Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota para que se convirtieran en emperadores de México. Ellos llegaron a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864, respaldados por los ejércitos belga y austriaco, y también por los conservadores mexicanos. En este momento existían dos formas de gobierno en México. Por un lado, la República, encabezada por Benito Juárez, y por otro, el Imperio, quien fue impuesto por los franceses y los conservadores. Esta división provocó muchos conflictos, ya que el país estaba prácticamente dividido entre dos gobiernos que se consideraban legítimos. Y bueno, pues aunque Maximiliano fue apoyado al principio, sus ideas liberales no agradaron a los conservadores. Él decidió mantener las leyes de reforma que quitaban privilegios a la iglesia y promovían la igualdad, y eso hizo que se perdiera el apoyo de parte de los que lo habían traído al poder, de los conservadores. Mientras tanto, los liberales no se quedaron quietos. Generales como Porfirio Díaz, Juan de la Luz Enríquez y Mariano Escobedo comenzaron a organizar batallones para luchar contra el ejército francés. Esto marcó el inicio de la caída del imperio y el regreso de la República. Para el año de 1867, el ejército de Juárez empezó a recuperar gran parte del territorio perdido. Mientras tanto, Maximiliano se encontraba en Querétaro junto con los conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, y el 19 de junio de 1867 fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, y este hecho simboliza el fin del Segundo Imperio Mexicano. Y bueno, pues después de la caída del 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 y bueno, pues después de la